Julian, estamos en una conversación muy personal, muy interesante y en una conversación anteriormente contigo nos contabas de que desde pequeñito tú tenías esa intención de formarte o ese interés de tocar y que tu primer instrumento fue un piano pequeñito que te dio al traste a continuar con todo el tema de la música, pero eso lo dejamos en tus manos. Cuéntanos un poco de esta historia y de cómo inicias tú en la música. Bueno, realmente mis comienzos en la música, mis primeros pasos en la música datan pues del año 99. Yo tenía por entonces unos 4 años y medio, más o menos, aproximadamente. Y bueno, la cuestión es que pues me regalaron un piano de juguete, ¿no? Un piano de esto de lo que regalan a todos los chicos y demás, ¿no? Y nada, y yo pues empecé ahí a trastear y demás, claro. Nosotros los ciegos, ¿no? Pues dicen que bueno, tenemos desarrollados más el oído y demás, ¿no? Y bueno, y realmente yo pues empecé ahí a sentir cosas, ¿no? Pues oye, me gustaba y tal, jugaba con él y demás, y bueno, y al final, pues mis padres dijeron, bueno, oye, ¿por qué no vamos a ver si buscamos un profesor o algo y que aprenda un poco a tocar, ¿sabes? A ver si, oye, al principio era pues eso, de entretenimiento, ¿no? Bueno, el chico es pequeño y tal, vamos a ver si sale algo, ¿no? Realmente, en los primeros años yo me lo tomé exactamente como eso, como puro entretenimiento. Tenemos que decir de que, bueno, yo no sé si lo hemos dicho antes, si lo he mencionado o demás, pero yo nací en Rumanía, entonces realmente yo empecé a estudiar allí. Empecé a, empecé a estudiar piano allí. Y realmente allí lo que hacíamos, pues realmente lo que hacía era aprender de oído, ¿no? Tenía un profesor de conservatorio, de hecho, que había estudiado su doctorado y todo, o sea, realmente era un profesor de la ciudad con bastante prestigio, ¿no? Eso era aproximadamente a tus 5 años. Sí, 4 años y medio, por ahí, sí, 5 años. Entonces, claro, ahí todo se hacía de oído. Claro, a 5 años uno no sabía ni escribir. Tampoco, vamos, imagínate aprender musicografía. Además que realmente no sabíamos ni que existía la musicografía en braille. Ese tema de la musicografía yo lo conocí cuando llegué a España. Yo llegué a España en 2004. Luego, después de unos meses de por aquí, pues al final mis padres me compraron ya un piano digital. Ya por fin teníamos esa posibilidad, ¿no? De tener pues, un piano digital. De hecho, todavía lo tengo aquí en casa. eh, un piano digital para pues, que yo ya me iniciara un poco más en serio, ¿no? Allí, pues como también como en Latinoamérica, eh, pues la economía no permitía, ¿no? Gastarse tanto dinero en algo así. Entonces, pues ya una vez que aquí ya empecé con un piano digital, ya me inscribí en una escuela de música y realmente aquí es donde yo empecé un poco a... Todavía me lo seguía tomando como un juego, ¿no? Realmente. Para mí era como un hobby y tal, yo tocaba, yo hacía mis cosas y demás, pero todavía era un hobby. Claro, Cuando llegas a España, tenías aproximadamente unos 9, 10 años. 10 años, sí, 10 años y algo, sí. Ujú. Y en ese momento, ¿qué nivel tenías dentro del instrumento, tus 10 años? ¿Tocabas alguna pieza popular? ¿Tocabas qué? Sí, tocaba, bueno, ya había tocado las primeras dos partes de la Paralisa de Beethoven y unas cuantas partes también de la Marcha Turca de Mozart. O sea que, bueno, ya iba yo ahí muy espabilado, ¿no? Pero claro, no, no era lo mismo, ¿no? También, pues bueno, al aprender de oído y tal, pues a veces, por ejemplo, las notas no eran exactas o el profesor me buscaba facilidades, ¿no? Para aprender, o sea,
no, las piezas que yo tocaba no eran fieles 100% a la partitura original. Pero realmente con los niños pequeños a veces es lo que suele pasar, ¿no? También. Cuando Entonces, llegas a España, entonces, luego que compras este piano, buscas la forma, pues, de empezar también a formarte, ¿no? Allí, a entrar en alguna escuela. exacto, exacto, sí. Me inscribí en la Casa de la Juventud, que es una escuela de música que hay aquí, del ayuntamiento. Y bueno, realmente eso a mí me sabía poco, porque yo estaba acostumbrado a dar una hora de clase a la semana. Y aquí eran media hora de clase, media hora de clase a la semana. El colmo ya, como anécdota, fue que me dijeron que yo solo podía tocar una obra de 2 minutos o así en la audición. Y claro, y yo digo, ¿solo una? Yo estaba acostumbrado ya desde pequeño a tocar 10, 15 minutos, 20 minutos en una audición, que el profe también allí, aunque era profesor particular, pues siempre nos reunía a todos sus alumnos, ¿no? Nos reunía por Navidad y por fin de curso, nos reunía pues a que tocásemos y hacer una pequeña audición en algún sitio que él conseguía, ¿no? Con los padres y demás. Entonces realmente yo recuerdo que cuando me enteré me quedé como muy sorprendido. Y, ¿solo 2 minutos? ¿Qué es eso? Si eso apenas te da para calentar. Claro, la cuestión, ¿cuál era? Que allí realmente la gente iba por afición y había gente de todas las edades. Había niños de 8 años y había señores de 40. De hecho, el que iba antes que yo era un señor de 40 años que estaba aprendiendo a tocar el himno de la Henares. O sea que había niveles de todo, había gente de todos los niveles, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Pues que realmente no era así un poco lo que yo buscaba, ¿no? Claro, realmente, pues yo al final me empezaron a dejar más tiempo en las audiciones y demás, y de repente, pero en las clases no notaba yo Que no notaba yo avanzabas. que avanzaba, ¿sabes? Notaba como que me quedaba ahí estancado, hasta que de repente vino un profesor sustituto, porque mi profe se había puesto de baja, y nada, y me empezó a meter una caña. Por primera vez en mi vida me tuve que poner a estudiar piano en serio en casa y no solo jugar. Disculpa, ¿te pusiste a estudiar piano en serio y qué? Y no solo jugar, ¿sabes? Porque Ah, realmente ya. antes era como un juego, era, bueno, me aprendo esto, vale. Desde siempre yo he tenido mucha facilidad de aprendizaje, ¿sabes? Tú tuviste que esperar a un profesor sustituto que identificara el potencial que tenías para que, como Algo dicen así, en sí. ustedes en España, Mm. empezar a darte caña. Exacto, exacto, sí, sí. Realmente ahí de repente, claro, pues, me dio y tal, me empezó a poner obras un poco más tal, y entonces fue cuando yo en casa de verdad me tenía que poner ahí a estudiar de verdad, ¿sabes? No a ponerme un poco para repasar las canciones y cosas así. Julian, ¿y la diferencia entre el primer profesor y el segundo? Vamos a ver, cuando tu primer profesor identificó que le llegó un alumno ciego y que quería formarse de alguna manera en todo el tema de la música, ¿cuál era el trato diferenciado entre los demás y contigo? Bueno, yo seguía aprendiendo de oído. Eso sí, yo todavía seguía aprendiendo de oído. De hecho, recuerdo, yo empecé a estudiar piano en una escuela de música aquí, solo unos meses de haber llegado a España. Yo sabía braille, pero yo todavía seguía sin haber oído hablar de la musicografía. Ojo, cuidado, ¿eh? Yo Ujú. con 11 años todavía no conocía lo que era la musicografía braille. O sea, sabía de que la gente escribía en partituras, la gente que ve, sabía que escribían partituras, pero yo desconocía si había un método En braille para en la braille para música. aprender. También te digo, tampoco me interesaba, porque por entonces, como todavía yo lo veía como un hobby, pues yo no estaba pensando en ponerme a aprender partituras y en historias, ¿no? O sea, un niño de 11 años todavía pues piensa en jugar, en tal, ¿no? Hasta pues a esa edad realmente lo que pasa es que le tiene que enderezar el resto, las personas mayores, ¿no? Entonces, pues yo todavía yo desconocía el tema.
claro, cuando este profesor, que me empezó a meter caña, le dijo a mi padre de que, bueno, aquí este tiene que ir a un conservatorio, porque esto se le está quedando pequeño, realmente, y pues un conservatorio pues te da una titulación y demás. Y ahí, claro, cuando miramos lo de acceder a un conservatorio, pues claro, ahí tampoco quería entrar desde el primer año, ¿no? Porque realmente yo ya sabía tocar el instrumento. Entonces, claro, tenía que hacer una prueba de acceso y prueba de nivel. ¿Qué pasaba? Que había que saber musicografía sí o sí, había que saber leer partituras. Es decir, que cuando el profesor identificó tu talento, entonces te motiva a entrar al conservatorio y ahí empieza el choque de que Claro, tienes muy buen talento, manejas de alguna manera el instrumento, pero nunca, nunca, nunca nadie te había hablado de leer música hasta que llegas al conservatorio y descubres la exacto, musicografía. exacto. Exacto. Nadie me había hablado de eso y realmente muy pocas veces me habían hablado realmente de cómo tocar el piano. El piano no solo son notas. Y prácticamente hasta entonces era lo único que me habían enseñado, ¿no? Notas y algunas digitaciones y poco más. También hay que tener en cuenta de que en Rumanía no se podía enseñar gran cosa, porque estábamos estudiando en un teclado que no tenía nada más. O sea, que yo usabas una tecla y sonaba exactamente igual, ¿no? Pero Claro. ya aquí en España, cuando ya estábamos tocando con pianos digitales, con teclas contrapesadas que llaman, con diferentes dinámicas, ¿no? Y en la escuela de música que estábamos tocando con pianos de pared, pues realmente a mí no me enseñaban dinámicas. Y así me pasó que, claro, yo aprendí a leer musicografía un poco, me presenté a la prueba de nivel y el primer año me descalificaron, no entré por culpa exactamente de eso, por culpa de que yo tocaba todo como me daba la gana. ¿Por qué? Porque no me habían enseñado a cómo tocar. Ujú. Y ese fue un fallo muy grande. Y realmente por eso, la primera vez que yo intenté acceder al conservatorio, no conseguí entrar. Y tuve que prepararme otro año. Claro, ya cuando le dije al profe de la escuela de música lo que pasaba, claro, me empezó ya a hablar de crescendos y otras cuestiones, ¿no? Poco a poco. Pero claro, realmente, no sé, yo creo que quizá la falta, no sé cómo decirlo. A lo mejor, oye, yo creo que él realmente quería enseñarme, lo que pasa es que creo que no sabía el cómo, Ujú. Es decir, ¿sabes? que le pasa le pasaba lo que siempre le pasa a la gran cantidad, a la gran mayoría de docentes cuando se enfrenta con una persona con discapacidad visual, que quizá ve el potencial, ve el talento que tiene, las habilidades que va desarrollando, pero no sabe cómo aportar dentro de su proceso formativo. Hmm. Exactamente, yo creo que esa es la cuestión. Y eso cuando eres un niño pequeño, un niño adolescente que todavía no sabes muchas cosas, ¿no? No eres consciente de muchas cosas, ahí poca cosa puedes hacer tú. Yo ahora mismo, cuando me encuentro con profesores nuevos, pues hombre, pues yo les puedo guiar un poco, ¿sabes? Eso que La dices es mayor- la- importantísimo, porque al tú conocer cuál es tu condición, al saber cuáles son tus habilidades, tus dificultades, pues en el proceso de aprendizaje que tienes que llevar, tú puedes orientar al docente, mira, mi modo de aprendizaje es este, lo combinamos con el tuyo y avanzamos juntos. claro, exactamente. O también el propio profesor te puede sugerir un método de aprendizaje y Claro, probar a ver si funciona, claro. ¿sabes? Entonces, Cuando te enfrentas con la musicografía en concreto, ya al saber braille, si sabes braille, claro. identificas que está a disposición un método que te va de alguna manera a facilitar el conocer toda la documentación que necesitas para formarte, tú a nivel personal
¿cómo lo viste? Es decir, ¿lo viste como una solución? ¿Viste, ya lo tengo? ¿Qué te pareció? A ver, yo me empezaron a enseñar musicografía braille en el colegio de la ONCE de aquí de Madrid. Claro, realmente había que cambiar el chip, ¿sabes? Había que cambiar de chip porque yo hasta entonces, ten en cuenta, yo empecé a estudiar musicografía braille en el año 2006-2007. Yo llevaba tocando el piano ya 8 años. Llevaba tocando el piano 7 años y medio, 8 años de oído. Son muchos años. Aprendías de oído puro y Claro, duro? realmente, claro, el profesor realmente te decía, estas son las notas. En Rumanía lo que pasaba era que, pues, entre el profesor y mi madre desarrollaron un lenguaje ahí que ellos entendían, donde pues él le dictaba unas notas, mi madre las escribía como podía. Realmente yo soy el primer músico de la familia. Aquí músico en mi familia no ha habido nunca. Y nada, ni dotes para la música, ni nada, o sea que cero. Yo realmente, sí, no sé cómo, a quién salí, pero realmente sí, aquí el rarito soy yo. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Que mi madre y el profesor se desarrollaron ahí un pequeño lenguaje, lo que sea, ¿no? Y mi madre pues apuntaba en un cuaderno ahí las notas y luego pues se quedaba conmigo un rato, ¿no? Y pues las notas, las que yo dudaba y tal, pues me decía, pues mira, pues aquí dime qué está tocando, tal, ¿verdad? Pues mira, pues esto es así, pues esto es así, ¿sabes? Sí. Y así, poco a poco, por eso también había que buscar también soluciones un poco más fáciles que ¿sabes? Facilitar la partitura en sí. Porque tampoco le podría decir a mi madre, oye, ligadura aquí y ahí tal. No podíamos complicar mucho las cosas, ¿sabes? Entonces realmente era una partitura facilitada. Una Pasa partitura, el sí. Pasa este tiempo y entonces, te enfrentas con la musicografía. Sabios, expertos y genios, una producción de Kerden y Medina.